Iniciamos con la unidad 1, circuitos eléctricos en corriente directa. Corriente directa viene de la abreviatura en inglés que significa direct current, que es en español corriente directa o corriente continua. 1.1. Definiciones. Corriente, ¿qué es corriente directa o corriente continua? La corriente directa o corriente continua es aquella cuyos valores de voltaje o de corriente no varían con respecto al tiempo. Es decir, aquí tenemos una gráfica de voltaje en corriente directa o corriente continua. En el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. En el eje de las Y tenemos voltaje. Supongamos que tenemos un valor de 5 volts. Si lo pudiéramos ver en un osciloscopio, nos daríamos cuenta que ese valor de 5 volts se mantiene constante. Siempre van a ser 5 volts. Aunque pasen un segundo, 2 segundos, 20 segundos, una hora, siempre van a seguir siendo 5 volts. A menos que se descargue el elemento que nos esté proporcionando la corriente directa o corriente continua. Lo mismo pasaría con los valores de amperaje. Supongamos que tenemos un osciloscopio y podemos ver la gráfica de corriente. Tenemos en el eje de las X el tiempo en segundos, y en el eje de las Y los valores de amperes. En este caso tenemos un valor de 1 amper. Si estamos hablando de corriente directa o corriente continua, este siempre se va a mantener con un valor de 1 amper, aunque pase un segundo, 10 segundos, 20 segundos, siempre se va a mantener ese mismo valor. O sea, su gráfica es una línea, ya sea si graficamos voltaje o graficamos corriente. Entonces, nuevamente recalcando, ¿cuál es la corriente continua o corriente directa? Es aquella cuyos valores de voltaje o de corriente no varían con respecto al paso del tiempo. ¿Entendido? Ahora, ¿qué elementos nos pueden proporcionar ese voltaje o esa energía en corriente directa? Bien, pues nosotros tenemos siempre en nuestro diario vivir elementos que funcionan tanto con corriente directa como con como con corriente alterna. En este caso, como estamos hablando de la corriente directa, tenemos, por ejemplo, un celular. Este celular en su interior tiene una batería y esa batería tiene voltaje en corriente directa o corriente continua. El ejemplo más clásico de que nos proporciona la corriente directa o la corriente continua son las pilas o las baterías. Este también me proporciona un valor de corriente directa y un valor de amperes en corriente directa que si los graficamos nos darían esta forma de onda, una recta simple, las baterías o pilas. También tenemos este elemento que es un disco duro de una computadora. Este disco duro tiene en su interior circuitos que funcionan con corriente directa o corriente continua. Ojalá y les haya quedado claro.